Hola amigos, mi nombre es Alfredo Barba, soy Technical Evangelist de Microsoft y en el día de hoy les voy a hablar sobre el licenciamiento de System Center 2012. La agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Vamos a hablar, vamos a ponernos un poco en contexto acerca de la nube privada. Vamos a hablar también del licenciamiento y la migración de System Center 2012, la actualización de la licencia que se llama ESI y cómo se licencia el cliente de System Center 2012. Antes de empezar a hablar de licenciamiento, quisiera ponernos un poco en contexto acerca de la evolución de la computación en los data centers, de la capacidad de cómputo, cómo se ha ido trasladando a través del tiempo y cuál es el estatus actual de esa capacidad de cómputo y cómo se prevé que sea en el futuro. Actualmente, los modelos tradicionales de cómputo, es decir, los servidores físicos, la capacidad física de procesamiento, se encuentra compartiendo espacio con la capacidad de uso de máquinas virtuales en el data center, de tal manera que el modelo se encuentra distribuido de una manera casi que equitativa en el día de hoy, haciendo ver que tenemos capacidad de cómputo en máquinas físicas y también tenemos capacidad de cómputo en máquinas virtuales. Bien, en la medida que ha pasado el tiempo y tal como está previsto, la distribución de los modelos de cómputo va a cambiar de tal manera que vamos a tener una presencia muy importante en las nubes privadas y en las nubes públicas, y vamos a ver una disminución de el uso de cómputo tradicional, el modelo de máquinas físicas tradicionales, y la mayoría de las operaciones se van a mover hacia una nube privada o bien a una nube pública. El valor que ofrecemos en Microsoft es tener la posibilidad de tener una nube híbrida que combina las ventajas y las virtudes de la nube privada con las ventajas de una nube pública, de tal manera que esta nube híbrida me va a permitir tener algunos de los servicios de mi organización corriendo en mi nube privada y otra parte de esos servicios corriendo en la nube pública. Tenemos bastantes ventajas desde el punto de vista de administración de diferentes plataformas de virtualización. Desde nuestras consolas de gestión es posible administrar plataformas como VMware, plataformas como Citrix para el caso de nube privada, y también, y algo que es muy interesante, desde nuestra misma consola de gestión podemos administrar nubes públicas como la nube pública de Azure, que es la nube pública de Microsoft. Esa consola única nos va a permitir tener una administración centralizada de los recursos que tengo en la nube. Nuestra oferta de valor incluye la posibilidad de integrar y administrar servicios como infraestructura como servicio o IaaS a través de nuestras consolas. Y también tenemos la posibilidad de tener plataforma como servicio en la nube pública de Microsoft, que como ya lo dije se denomina Azure. Bien, para poder tener una nube privada nosotros le apostamos al hecho de tener dos productos bastante destacados de Microsoft, como lo son Windows Server y System Center 2012. Esos dos productos son los que me van a permitir tener una verdadera solución de nube privada y una verdadera integración hacia nubes públicas. Por supuesto, y no podría ser de otra manera, Windows Server 2012 es nuestra plataforma fundamental para hacer la administración de todos los recursos desde el punto de vista de que es el core, es el corazón de el sistema operativo que instalamos en las diferentes plataformas de hardware. Y si a eso le sumamos System Center 2012, vamos a tener una combinación perfecta que nos va a permitir implementar de una manera bastante seria la solución de nube privada. Por supuesto, System Center 2012, y a partir de lo que se diga en esta charla vamos a darnos cuenta que tiene varios componentes bastante interesantes y tiene varios componentes que están integrados en una misma solución, y esos componentes los voy a mencionar en este momento. Está el App Controller, que me permite hacer gestión
desde un portal y me permite, por ejemplo, tener la administración de recursos que se encuentran en mi data center o se encuentran en la nube pública de Azure. Tenemos, por supuesto, Operations Manager, que me permite hacer monitoreo de los recursos que tengo, bien sea aplicaciones, bien sea servidores, bien sea dispositivos de red en mi data center. Service Manager, que tiene toda la estrategia para la gestión del servicio como tal y para poder tener un control de lo que está pasando en mi organización, ajustado a diferentes modelos o frameworks de administración de recursos de data center. Orquestador, que es una herramienta bastante importante que da órdenes a los demás componentes, se integra con los demás componentes para yo automatizar diferentes tareas en mi data center. Virtual Machine Manager, que es un producto bastante conocido, que es el que me permite hacer toda la gestión de las máquinas virtuales, de toda la plataforma de virtualización, y además me permite tener plantillas, por ejemplo, me permite crear nubes, me permite tener plantillas tanto de software como hardware, y me permite administrar toda la fábrica o conjunto de componentes que tengo en mi data center. Data Protection Manager, por supuesto, es un componente interesante para hacer respaldo de la información. Configuration Manager, que me permite hacer distribución de paquetes, que me permite mantener las máquinas actualizadas, que me permite hacer instalaciones no atendidas o instalaciones desatendidas. Es un producto bastante interesante dentro de la suite. Configuration Manager también tiene diferentes funcionalidades asociadas al inventario de hardware e inventario de software de las máquinas, y permite una gestión centralizada de los recursos de cómputo de la compañía. Y por último, el Endpoint Protection, que es un producto que me permite protegerme contra amenazas como virus y contra amenazas como malware o software malicioso. Bien, el licenciamiento de System Center 2012 es un licenciamiento orientado a soluciones de nube privada, de tal manera que lo que se pretende en este momento es maximizar el valor de la nube privada y a su vez simplificar la compra. A través de estos programas de licenciamiento consideramos que logramos encontrar puntos muy interesantes para los clientes, como lo son el valor de la nube privada, de tal manera que vamos a maximizar el valor de la nube privada con virtualización ilimitada en el caso de que utilicemos licencias que no lo permitan, y podemos sacarle mayor provecho a las máquinas físicas que tengamos operando, de tal manera que podamos aumentar la densidad y la capacidad de utilización de esas máquinas. El licenciamiento está bastante simplificado, es un modelo que se puede manejar de una manera bastante fácil, como ya lo vamos a ver, y pues todas las capacidades son consistentes en la nube, de tal manera que yo puedo tener todas las capacidades de una nube en cualquier tipo de licencia, lo cual es bastante importante y lo cual vamos a verlo a través de esta charla. Bien, ¿cuál es el licenciamiento de la nube privada en System Center 2012? Vamos a ver los cambios clave, los cambios que son fundamentales y que se introdujeron en este nuevo modelo de System Center 2012. Primero de ellos es que tenemos dos ediciones, y tenemos solamente dos ediciones en este momento, y vale la pena resaltar eso. La primera de ellas es la edición Data Center, que me permite licenciar una máquina que tenga dos procesadores físicos, y de manera ilimitada puedo tener administración de sistemas operativos ilimitados ahí en esa máquina, de tal manera que puedo tener un número limitado de máquinas al cual voy a estar yo monitoreando. Esta solución está pensada en virtualización de alta densidad, cuando voy a tener un buen número de máquinas por chasis físico. La siguiente edición es System Center 2012 estándar, que me ofrece licenciamiento para dos procesadores y puedo administrar hasta dos ambientes de sistema operativo. Está pensada en aquellos ambientes en los cuales voy a tener poca densidad de virtualización o definitivamente no va a tener virtualización.
Definitivamente este cambio es bastante importante porque me permite darme cuenta que tengo una solución completa de gestión de nube privada. Estas licencias de System Center, tanto estándar como Data Center, están disponibles únicamente a través de Software Assurance. Tengo todas las características todo el tiempo, tal como lo dije en la diapositiva interior. Yo, al tener estándar en System Center, tengo todas las funcionalidades que me ofrece la suite de productos de System Center, de tal manera que tengo las mismas funcionalidades que tiene Data Center, y básicamente la diferencia es el licenciamiento de entornos de sistema operativo ilimitados para administrar. Otra parte interesante es que se nos incluye una licencia de SQL Server 2012 estándar, porque sin duda los diferentes componentes de software que hacen parte de la suite de productos de System Center necesitan una base de datos para operar. El licenciamiento está pensado en procesadores físicos, y consideramos que una licencia de 2 procesadores pues se ajusta a la mayoría de las configuraciones de hardware comunes de hoy en día de servidores. Entonces, como lo ven, las ventajas saltan a la vista, porque definitivamente tenemos una serie de aspectos importantes en lo que se refiere al cambio de licenciamiento que tuvimos con System Center 2012. Ahora bien, vamos a ver qué componentes incluye cada edición de System Center. Aquí también hay algo bastante importante, y en ello voy a estar haciendo bastante énfasis. Tanto la versión Data Center como la versión estándar incluyen los mismos componentes. Así como lo vemos en el gráfico, los componentes son idénticos en ambas ediciones. Definitivamente eso es un cambio bastante importante, porque por un lado no tengo que comprar los componentes de manera separada o de manera individual, no los puedo adquirir de hecho, y por otro lado son los mismos componentes tanto en la versión estándar como en la versión Data Center. Como ya lo dije al principio de la charla, dependiendo de mis necesidades, yo puedo decidir utilizar una licencia u otra de acuerdo a lo que yo quiera, de acuerdo a lo que yo vaya a hacer en mi ambiente de cómputo. Entonces, si tengo un ambiente en el cual voy a utilizar muchísima virtualización, muchas máquinas virtuales, es más favorable para mí comprar la edición Data Center. De tal manera tenemos la oportunidad de utilizar, ya como lo he dicho, todos los componentes de System Center, independientemente de la versión que estemos utilizando. Vamos a tratar de ilustrar un poco esto con algunos ejemplos que tenemos acá en este momento y que son bastante útiles. Vamos a observar, por ejemplo, el primer ejemplo. En el primer ejemplo yo tengo 2 máquinas físicas. Cada una de ellas tiene un procesador físico y son servidores no virtualizados. Entonces, cada dispositivo de esos, cada servidor, va a necesitar su propia licencia de System Center 2012. De tal manera que, si bien una licencia de System Center 2012 incluye hasta 2 procesadores físicos, una licencia individual no se puede usar para ser propagada en 2 máquinas físicas. Como lo ven en este ejemplo, tenemos 2 servidores físicos totalmente independientes, cada uno con un procesador. Yo no podría comprar solamente una licencia de System Center en 2012 estándar. Tendría que comprar 2 licencias para aplicar cada una de esas licencias a esos servidores físicos. Como no tenemos alta densidad de virtualización, esta es la solución más adecuada para este ejemplo. Bien, pasemos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es diferente del primero porque tenemos un servidor que tiene 4 procesadores y no está virtualizado, 4 procesadores físicos. Cuando tengo un servidor con 4 procesadores físicos, debo usar 2 licencias, o debo adquirir 2 licencias de System Center 2012 estándar, por lo menos, para cubrir los procesadores físicos que tiene mi servidor. Como ya lo hemos venido diciendo, System Center 2012 estándar tiene la posibilidad de licenciar hasta 2 procesadores físicos en una máquina. De tal manera que aquí, como tenemos
4 procesadores físicos, voy a tener que adquirir 2 licencias de estándar o eventualmente data center de acuerdo a mis necesidades. Desde el punto de vista de economía y desde el punto de vista del ambiente que tengo en este caso, sería más favorable utilizar 2 licencias de System Center 2012 estándar. Como lo ven en este gráfico, los números que se encuentran dentro de estrellas verdes son las opciones que son más baratas desde el punto de vista económico, son más favorables para licenciar. Vamos a ver el ejemplo número 3. Este ejemplo número 3 nos muestra un servidor de 2 procesadores, pero dentro de ese servidor tengo 3 máquinas virtuales, 3 ambientes de sistema operativo virtual para administrar. Entonces, este ejemplo significa que yo voy a necesitar por lo menos 2 licencias de System Center 2012 estándar para poder cubrir ese tercer servidor virtualizado que se encuentra en esa máquina física. Recuerden que la fórmula es simple, es por yo puedo licenciar y debo licenciar System Center 2012 estándar o System Center 2012 en general por cada 2 procesadores. En este caso tengo una máquina que tiene 2 procesadores y ahí estoy cubriendo el licenciamiento, pero adicionalmente tengo otra máquina virtual. Tengo 3 máquinas virtuales, de tal manera que como la licencia me permite hasta 2 máquinas virtuales, gestionar hasta 2 máquinas virtuales con la suite de productos, tendría que comprar una licencia adicional de estándar, de tal manera que voy a necesitar 2 o en su defecto una licencia de data center para cubrir esto que tenemos ahí. De hecho, si compro una licencia de data center tendría posteriormente derecho a utilizar más licencias, más máquinas para poder virtualizar. Ese es mi ejemplo 3. Y por último, el ejemplo 4 es un servidor que tiene 2 procesadores físicos, pero tiene 8 máquinas virtuales para monitorear. En este caso puedo tener 2 posibilidades: comprar 4 licencias de versión estándar de System Center 2012 o comprar solamente una licencia de data center de System Center, y esta licencia me va a permitir tener cubierta toda mi plataforma. Como ya lo dije al principio, esta sería la opción más económica, porque de hecho aparece resaltada dentro de una estrella. Sería la opción más económica y me permitiría seguramente crecer de una manera mucho más tranquila, porque si bien tengo en este momento 8 máquinas virtuales a gestionar, muy seguramente voy a tener que instalar o considerar crecer en máquinas virtuales, y si tengo la versión data center, pues definitivamente voy a estar cubierto. Pues bueno, amigos, en estos 4 ejemplos les quise mostrar 4 casos típicos que se nos podrían presentar para efectos de licenciamiento. Ahora bien, vamos a destacar algunas de las cosas que hemos dicho hasta ahora. La primera de ellas es que a pesar de que cada licencia de servidor de System Center 2012 cubre hasta 2 procesadores físicos, una licencia individual no se puede usar en 2 dispositivos físicos separados que sean independientes. Ese es el caso del ejemplo número 1. Todos los procesadores físicos en un dispositivo deben estar licenciados, y si tengo más de 2, pues tengo que empezar a comprar licencias, bien sea más licencias de data center o más licencias de estándar, o más licencias o una licencia de data center, según lo que necesite. Yo puedo agrupar múltiples licencias de System Center 2012 estándar para incrementar el número de sistemas operativos que voy a tener virtualizados en mi máquina. Por último, pues como ya lo dijimos al principio, la versión 2012 Data Center es la mejor opción para servidores virtualizados de alta densidad, porque tengo la posibilidad de tener sistemas operativos ilimitados, un número ilimitado de sistemas operativos. Ahora bien, en cuanto al tema de las licencias y los clientes que tengan software assurance
previamente a haber adquirido System Center 2012, van a recibir una concesión o van a recibir el derecho de poder migrarse en las licencias que ellos tienen actualmente. Esto es como un proceso de transición para respetar licenciamiento previo que hayan adquirido los clientes. Vamos a ver más o menos cómo sería el proceso de migración o cómo sería el equivalente del proceso de migración cuando tenemos ese cambio de licenciamiento anterior hacia el nuevo licenciamiento. Existía anteriormente un modelo de licenciamiento llamado Server Management Suite Data Center o SMSD. Ese es un modelo de licenciamiento que existía antes de este nuevo modelo. Entonces, si yo tengo dos licencias de Server Management Suite Data Center, puedo convertirlas en una licencia de System Center 2012 Data Center, que me permite, por supuesto, tener máquinas ilimitadas desde el punto de vista de la gestión. Ahora bien, si yo tenía esa licencia Server Management Suite, pero en la versión Enterprise que anteriormente existía, por cada una de esas licencias que tenía yo adquirida como con el título de Enterprise o con las capacidades de Enterprise, puedo tener dos licencias de System Center 2012 estándar. ¿De acuerdo? Los derechos de uso van a seguir siendo los mismos desde el punto de vista de los productos, y obviamente con la licencia individual de System Center 2012 Data Center, por ejemplo, voy a cubrir dos procesadores y recibo derechos de uso ilimitados de virtualización. Y así mismo también tengo derecho a los nuevos componentes adicionales de System Center, como lo son Endpoint Protection y App Controller. Entonces es importante tener claridad acerca de ese cambio. Ahora bien, vamos a ver cómo sería el proceso de migración o de hacer equivalencia de licencias con las versiones anteriores. Si yo tenía cualquier tipo de licencia individual empresarial, lo que se llama Enterprise Server Management License, yo puedo convertirla en una licencia de System Center 2012 estándar. ¿De acuerdo? Si yo, por el contrario, cuando tengo cualquier licenciamiento estándar de manejo de licencias estándar, puedo convertirlo en System Center 2012 estándar. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde se está haciendo esa claridad acerca de la equivalencia de los cambios y cómo me vería yo afectado para hacer la equivalencia en el licenciamiento de System Center 2012. Bien, vamos a ver ahora también una parte bastante importante que tiene que ver cuando yo manejaba otro tipo de licencias. Entonces, de nuevo, si tenía cualquier licencia de manejo, de gestión de servidor, yo puedo convertirlo en una licencia de System Center 2012 estándar. Y si tenía una licencia del tipo BMM empresarial, yo puedo convertirla en System Center 2012 Data Center. Entonces, en el modelo actual, por ejemplo, cuando ya en el modelo anterior, digámoslo así, de System Center 2012, era necesario comprar una licencia de administración de servidor para cada instancia de software de administración que se fuera a implementar. De tal manera que, por ejemplo, si yo quería montar 3 instancias de Operation Manager, tenía que comprar 3 licencias de Operation Manager. Así de simple. Ahora, como ya lo hemos venido diciendo en esta charla,
las licencias individuales desaparecen, de tal manera que uno compra un paquete, una suite de productos, y ya con haber licenciado esa suite de productos tengo derecho, como siguiendo con el ejemplo, a Operations Manager. Sabemos que hay clientes que han invertido en licencias anteriores y que tienen Software Assurance y que esas licencias individuales han sido retiradas del modelo de System Center 2012, pero para honrar esa inversión previa que los clientes han hecho con esas licencias, se están concediendo licencias de System Center 2012 estándar, de tal manera que podemos tener los componentes originales que se habían comprado anteriormente y los nuevos componentes de System Center. Entonces, en conclusión, si tengo una licencia de Operations Manager, esa la puedo homologar hacia System Center 2012 con la gran ventaja de poder usar otros componentes adicionales que no tenía adquiridos en el modelo anterior, y puedo usar cualquiera de los componentes de la suite de productos de System Center, lo cual suena bastante bien, ¿cierto? Porque aquí podemos tener muchas ventajas en los nuevos productos. De igual manera, si yo tenía adquirida una licencia de Virtual Machine Manager Enterprise anterior, en el modelo de licenciamiento anterior, lo puedo homologar hacia una licencia de System Center 2012 Data Center. Suena bastante bien, ¿cierto? Porque recuerden que en la virtualización con la versión Data Center yo puedo definitivamente tener máquinas de manera ilimitada en el punto en lo que tiene que ver con la gestión. Ahora bien, si yo utilizo, como ya lo hemos venido diciendo, poca o ninguna virtualización, puedo utilizar un tipo de licencia que se ajuste a mis necesidades. Ahora bien, existe también un producto, más que un producto, un paquete que se llama SI, Enrollment for Core Infrastructure, que en pocas palabras es un combo que me permite tener agrupados el servidor Server 2012 y el System Center para montar una nube privada. Entonces la licencia de tipo SI es la licencia que me ofrece la posibilidad de adquirir de una vez el servidor y adquirir de una vez también el System Center 2012 en un solo paquete o en un combo, como ya lo mencioné. Entonces hay dos ediciones. Definitivamente existe la versión SI estándar y la versión SI Data Center, que como ya lo hemos venido repitiendo a través de la charla, aplican para diferentes necesidades, y con esas versiones yo puedo tener todas las características de las licencias todo el tiempo. Entonces, como ya lo dijimos, esta definitivamente es la oferta para la nube privada de Microsoft. Si una compañía quiere implementar nube privada en Microsoft, definitivamente, sin lugar a discusiones, debe adquirir este tipo de producto, SI. Entonces, dependiendo de lo que necesite, si necesita mucha virtualización, mucha densidad, pues compraría Data Center, o de lo contrario, compraría solamente la versión estándar. Entonces, la versión de SI, como les digo, pues ya tiene prácticamente las mismas características o el mismo esquema de licenciamiento de System Center 2012 estándar y Data Center, y va a ser se va a cambiar ese modelo de licenciamiento, o cambió ese modelo de licenciamiento a hacerlo por procesador. Entonces, en la versión anterior se soportaba solamente un procesador físico, pero en la versión actual SI se va a alinear a los cambios de System Center, de tal manera que una licencia cubrirá hasta 2 procesadores físicos. Las ediciones van a tener solamente la diferencia en cuanto a los derechos de virtualización o la densidad de virtualización, siendo Data Center la que me permite N licencias. Y bueno, voy a tener la posibilidad de disfrutar de todos los productos que tiene System Center, incluido el Endpoint Protection para el tema de malware. Vamos a ver un poco más al respecto.
Entonces, ¿cómo sería el manejo? ¿Cómo sería la equivalencia? Si yo tengo dos licencias data center de, digamos, de SI, recuerden que SI es la integración entre Windows Server y System Center, esas dos licencias se me convierten a una nueva licencia de SI Data Center con todas las ventajas que tiene de administración de N máquinas virtuales. Si tengo una licencia SI Enterprise, se convierte en una licencia SI estándar, es decir, hasta dos procesadores físicos, dos máquinas virtuales para monitorear. Recuerden que se homologó al licenciamiento que tiene System Center 2012 estándar. Asimismo, si yo tenía previamente adquirida una licencia del tipo SI estándar, también se me va a homologar a la licencia System Center 2012 estándar. Como lo ven, el modelo de licenciamiento se unificó para hacer un licenciamiento equivalente. Si lo vemos así en este gráfico, nos damos cuenta de manera muy rápida que voy a tener muchas ventajas si previamente había adquirido la versión estándar de SI, porque prácticamente, si se dan cuenta, con la versión Enterprise la equivalencia es la misma versión estándar. En cambio, si yo tenía la versión estándar, sí me mantiene el tema de System Center 2012 estándar. Entonces, esa es la nueva equivalencia de este tipo de licenciamiento, la cual está bastante interesante. Ahora vamos a ver un resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahora, para ponernos un poco en contexto, para saber en dónde estamos parados. Entonces, en resumen, tanto System Center como SI fueron cambiados a un modelo consistente, a un modelo homogéneo, que me permite tener hasta dos procesadores físicos por cada edición, ¿cierto? Como lo podemos ver ahí. Y también tenemos el hecho de que cada edición entrega definitivamente el mismo número de funcionalidades y capacidades, porque cada edición tiene los mismos componentes de System Center, lo cual es bastante interesante. Solamente la diferencia entre las dos ediciones radica en la cantidad de máquinas virtuales que yo puedo monitorear y que yo puedo colocar. Entonces, definitivamente yo decido si voy a utilizar la versión estándar o Data Center, dependiendo de las necesidades y la densidad de virtualización que vaya a utilizar. Entonces, como lo ven en esta tabla, cada licencia cubre hasta dos procesadores físicos, tiene todas las capacidades, y la única diferencia es que tengo hasta dos ambientes de sistema operativo virtual en la versión estándar, bien sea SI o bien sea System Center, y en la versión Data Center tengo derechos ilimitados. Entonces, como ven, el modelo se simplificó bastante, el modelo está bastante simplificado y está bastante interesante. Bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo es el manejo de clientes desde el punto de vista de licenciamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con Configuration Manager y lo que tiene que ver con lo que se llama el Client Management Suite y el Endpoint Protection. Entonces, en System Center 2012 hay 3 licencias disponibles para el manejo de clientes, porque recuerden que hay un componente muy importante que es Configuration Manager, y hay otros componentes también que hacen parte de la suite de System Center que me ayudan a administrar clientes o desktop o portátiles o máquinas de usuario final. Entonces, hay 3 licencias disponibles de tipo cliente en System Center 2012.
Esas licencias que se llaman cliente, como su nombre lo indica, están hechas solamente para administrar sistemas operativos cliente, no sistemas operativos de servidor. Eso es una aclaración importante que hay que hacer. Y ahí se pueden hacer por sistema operativo o por usuario. Entonces, la licencia pues de cliente de System Center 2012 Configuration Manager también incluye un componente de Virtual Machine Manager y el componente de Configuration Manager. Esta licencia sigue incluyéndose en la licencia de acceso de cliente o CAL de tipo Core, que es la principal. El Endpoint Protection, que antes se llamaba Forefront Endpoint Protection, ahora se va a llamar System Center 2012 Endpoint Protection. Esta licencia es una licencia que sigue comportándose como una licencia de suscripción sobre una base individual y se incluye en cada CAL. Y por último, la suite de System Center 2012 Client Management se convierte en una licencia integrada que tiene 4 componentes de System Center 2012. Hasta antes de hacer este cambio, la suite de Client Management incluía las licencias de cliente individuales para Service Manager, o sea, el componente de cliente de Service Manager, Operation Manager y Data Protection Manager. Pero la licencia hoy en día ya es un producto integrado. La licencia de cliente de Client Management incluye los componentes de Service Manager, Operation Manager, Data Protection Manager y Orquestador. Y definitivamente no se van a poder licenciar ni se van a ofrecer de manera individual. Entonces, así es que funciona. Esas licencias de administración de cliente son las que se deben tener en cuenta si en mi compañía estoy utilizando, y por supuesto la mayoría de las compañías lo tienen, la administración de desktop o estaciones de trabajo final. Entonces vale la pena hacer esa aclaración para todos. Ahora bien, si me quiero migrar a la gestión de cliente, si ya tengo licenciamiento previo a System Center 2012, tengo esta tablita en la cual se muestra más o menos las equivalencias. Entonces, lo que venía de licenciamiento de cliente de Configuration Manager y Virtual Machine Manager para la parte de cliente se convierte en una licencia pues de Configuration Manager. Lo que era el Forefront Endpoint Protection se convierte en System Center 2012 Endpoint Protection, y la licencia de Operations Manager para cliente, Data Protection Manager para cliente y Service Manager para cliente se convierte en lo que se llama System Center 2012 Client Management Suite, que es toda la suite de productos de administración de lo que está relacionado con cliente. Bien, de este modo finalizamos. Quería a través de este video contarles todos los cambios que tiene el nuevo licenciamiento de System Center 2012. Tal como lo vimos, hay unos cambios bastante importantes, y yo destacaría el hecho de que independientemente de que use la versión estándar o use la versión Enterprise, voy a usar las mismas funcionalidades en los dos productos. No voy a tener diferencia alguna, y eso es bastante interesante. La única diferencia es que dependiendo del tipo de ambientes que utilice yo y de la virtualización que utilice yo, voy a trabajar con una u otra. Obviamente, si necesito virtualizar más de 2 máquinas, necesito administrar más de 2 máquinas virtuales en una misma máquina física, definitivamente es muy probable que Data Center sea la mejor opción, cuando ya ese número de máquinas virtuales es bastante considerable. Esa es la primera conclusión interesante. Otra conclusión interesante es que se licencia sobre la base de procesadores físicos. Tanto estándar como Data Center se licencian sobre la base de procesadores físicos. Y por último, otra conclusión interesante es que
el modelo de licenciamiento ESI, que se llama en inglés Enrollment Central Infrastructure, que en pocas palabras es un combo que me incluye, un paquete que me incluye tanto el sistema operativo como el System Center. Ahora se alineó al licenciamiento de System Center. Entonces existe la versión estándar y la versión Data Center, y me permiten tener una equivalencia bastante interesante respecto a sus pares en versión estándar y versión Data Center de System Center. Con esto finalizamos la charla y espero que sea de bastante utilidad para ustedes y se den cuenta de las ventajas que tiene el licenciamiento de System Center 2012. En este nuevo modelo de licenciamiento es bastante favorable para todos. Muchas gracias.